Todos, sin excepción, luchamos con nuestra miseria. En la medida que nos vamos encontrando con Jesús, vamos descubriendo que tenemos cosas que trabajar. En este video hablaremos de cómo enfrentar nuestras propias miserias. El primer punto es tener en cuenta que somos seres humanos y que tenemos una condición de pecadores. Por lo tanto, hay que vivir el proceso de aceptación de que fallo, me parto, soy frágil. Hay que enfrentarse con esa parte, la aceptación de que soy un ser humano que se parte, que es frágil. Pero no solamente la aceptación, entra un segundo punto, reconocer que lo tengo, que estoy enfermo y que tengo necesidad de sanarme. Para poder sanarse entonces o iniciar el proceso de sanación, tenemos que ponerle nombre al mal que tenemos. Tenemos que ponerle el nombre específico al mal que tenemos. Y para esto se necesita mucha transparencia con nosotros mismos y con el Señor. Porque no podemos disfrazar dentro de la oración nuestro mal. Porque el Señor todo lo ve hasta la profundidad. Y entonces Él desea que yo, que quiero ser redimido, me presente a Él tal cual con mi mal, para Él poder actuar de manera diferente en mi interior. Seguidamente nos encontramos que ya sabemos que tenemos un mal, tenemos el nombre. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Emprender un camino. ¿Cuál va a ser el camino? Buscar una ayuda de una persona que sea muy madura en sentido espiritual, nuestro director espiritual, o una persona de la comunidad, alguien que me inspire confianza y que sea muy discreta para yo comentarle mi problemática. Adicional a eso, yo tengo que buscar información de cómo enfrentar mi mal, mi enfermedad física, emocional, espiritual, para poder entenderla, asumirla y enfrentarla. Además, tenemos que buscar testimonio de personas que ya hayan vivido este tipo de problemas. Y una vez analizar los testimonios, uno puede concluir detalles que me puedan servir. Y hay que tener claro, no todos enfrentamos las mismas situaciones ni los mismos pecados de la misma forma. Todos tenemos una estructura como persona muy diferente a la otra. Por lo tanto, lo que le funciona al otro, 100%, es posible que a mí no me funcione 100%, sino un 60%. Pero ese 60% que yo tomo de la experiencia de mi hermano me va a ayudar, me sirven como herramientas. Es importante en todo proceso de enfrentarse con nuestras miserias tener una buena visión de lo que es Dios. Es amor, es misericordia y es justicia. Pero no debemos desbordarnos solamente en la justicia porque nos va a matar o a mandar al infierno. Tenemos que creer en su justicia, pero abandonarnos y lanzarnos a la misericordia. Cuando uno tiene bien claro este punto, uno tiene paciencia con uno mismo y comienza a abandonarse, a pesar de que siga cayendo, se sigue abandonando con una gran resolución y deseo de perseverar y salir de esa situación, se sigue abandonando de la infinita misericordia de Dios. Esto va a hacer que el proceso, más que desesperante y traumático, sea de esperanza, porque creo en que ese que me llama sabe que tengo, sabe el nombre de lo que tengo y me brinda no solamente acompañamiento humano, sino la asistencia de su gracia, que me ayuda a entender que Él entiende que yo estoy en un proceso y que debo lanzarme y seguir lanzándome y fortaleciendo mi resolución. Ahora, en el ejercicio diario del acto de contrición, todos los días mi voluntad y mi mente se van fortaleciendo en la resolución. Es posible que lo que yo decida el lunes, el miércoles ya lo haya desbaratado con los pies, pero no significa que no haya hecho ningún trabajo. Cada vez que nosotros invocamos el auxilio del Señor se hace presente, pero como es un mal que está arraigado, tiene que comenzar a cobar hasta encontrar la raíz y sacarlo y extirparlo, y así se soluciona el mal. Por lo tanto, mientras se va escarbando, yo voy a seguir cayendo. No porque sea un perverso, un impenitente, un qué sé yo, sino porque es un proceso, se llama proceso de conversión, camino. Entonces esto implica ser paciente incluso conmigo mismo las veces que caigo. Y cuando caigo debo tener en cuenta algo. Perdón. Estas caídas ponen de manifiesto algo. Si yo me quiero santificar automáticamente por mis fuerzas o estoy poniéndome en las manos del Señor. Cuando uno reniega, se da golpes porque le da rabia que cayó,
es porque hay un poco de egoísmo metida en el proceso de conversión. Quiero automáticamente hacerme santo con mis propias fuerzas. Y Dios permite que algunos pecados sean perseverantes simplemente para que nosotros descubramos aquello que Pablo dijo. Me glorío en mis flaquezas, porque en mis flaquezas es donde Dios se hace poderoso, donde experimento en mi carne el poder de Dios. Entonces Dios va a permitir que ciertos pecados sean continuos para que yo me encuentre con la gracia, con la fuerza, con el poder de Dios mismo. Por eso hay que enfocar bien el sentido de mi santificación. Yo me voy a enfocar en que Dios es el que me va a hacer santo. Pero yo voy a poner mis esfuerzos y cuando caiga va a ser para que yo pueda descubrir el amor, la misericordia, la justicia de Dios y su poder para levantarme. Es importante los testimonios, que busquemos testimonios de personas que han superado esta situación. También poner reglamentos, en qué lugares donde caigo, con qué caigo, y vencer la ambientación, porque todo pecado tiene una ambientación. Se cae justo en un lugar de una forma, con todo lo que implica a ciertas horas. Esto quiere decir que yo debo conocer mi pecado, lo que envuelve mi pecado, para enfrentar el ambiente, la ambientación. Hay ciertas ambientaciones, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que podamos entender esto de la ambientación. Si uno llega a una fiesta y la música está apagada, nadie va a bailar, porque no hay estímulos. Pero si uno llega a una fiesta donde todo el mundo está bailando, donde la música es insinuante, tiene un buen ritmo, un buen sonido, automáticamente todas esas fibras, todas esas ecos que vienen del sonido van a estimular nuestros sentidos y nos va a dar ganas de bailar, y no solamente de bailar, sino también de tomarse algún trago. ¿Por qué? Porque somos sensitivos. Esto quiere decir que en la medida que uno se presenta a ciertos lugares, va a haber estimulación en nuestros sentidos para ejecutar una acción que a nosotros nos gusta. En este caso, no estoy hablando que sea un pecado bailar, sino estoy poniendo el ejemplo de la estimulación que causa la ambientación en la persona. Entonces, hay lugares específicos donde nosotros caemos, que hay que hacer, tomar distancia de ese ambiente, porque me estimula, me impulsa, me mueve mis fibras, mi sensibilidad. Tomar esa decisión. Todos los días hay que tomar la decisión. Hoy renuncio a tal ambientación, todos los días, porque todos los días somos frágiles, pero todos los días se experimenta la fuerza y poder de Dios para vencer el mal. Entonces, adicional a eso, tenemos que meterle disciplina, tanto en la oración como en el estudio. Debo saber a qué horas o cuándo estoy sensible y tengo la tendencia a pecar de cierta forma, y poner en esos momentos, invadir esos horarios, invadirlo de cosas espirituales para que eso vaya educando mi interior, mi ser. Porque, por ejemplo, si yo tengo la tendencia a caer con cierto pecado los fines de semana, habiendo conocido mi historia, mi tendencia, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Son los fines de semana donde debo intensificar un poco más la oración, intensificar mi estudio y tratar de relacionarme con otras personas que me ayuden a no estar solo para no caer hasta allá. Es allí también donde yo tengo que intensificar mis quehaceres físicos para que mi cuerpo queme energía, se distraiga, produzca también. Porque el ocio tiene una ventaja sobre el hombre que quiere la santidad. Si uno se queda en el ocio, cae fácilmente, pero si uno está ocupado en asuntos espirituales y asuntos físicos que tienen que ver con la construcción de mi ser y del otro y de la sociedad, sencillamente voy a estar ocupado y mis energías se van canalizando. Entonces hagamos un pequeño resumen. Primero, la aceptación de que tengo una tendencia hacia el pecado. No asustarme, sino que por el contrario, tratar de reconciliarme conmigo mismo y decir, bueno, yo tengo esta tendencia. ¿Cómo se llama? Se llama tal pecado. ¿Cuándo lo comento? En ciertas circunstancias. ¿Cuál es la ambientación? Es esta. Listo, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a lanzarme a la misericordia de Dios. Segundo, voy a ser paciente conmigo mismo. Tercero, voy a informarme, a esculcar qué dice la iglesia sobre ese tema y buscar testimonios que me ayuden a superar esas tendencias, esas inclinaciones a ciertos pecados. Entonces, aparte de eso,
tomar una resolución de disciplina, ejercicios espirituales, de oración, de estudio, disciplinarme y buscar a alguien que me acompañe. San Ignacio de Loyola dice que cuando hay un pecado persistente, ya sea en la imaginación o en cualquier área de nuestro ser, se tiene que buscar una persona muy madura para que le comentemos el problema que tenemos y que éste nos ayude, nos acompañe. Porque al fin y al cabo lo que Satanás busca es tener un secreto en nuestro interior para que sea el aliado y así bombardearnos de adentro mismo, para debilitarnos. Entonces es importante este tema, cómo enfrentar nuestras miserias, cómo hacer batallas nuestras miserias con aceptación, el reconocimiento de la ayuda, la asistencia de la gracia, la asistencia de los hermanos, la resolución a no caer diariamente. La resistencia es importante. Y si de pronto tienes un director espiritual que te ponga una disciplina, algo que te ayude, chévere, hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacer todo esto? Porque nosotros tenemos algo que es el ser espiritual. Y mientras ese ser espiritual está en oscuridad, todo el ser físico entra en oscuridad y no podemos ver la salida nunca. Pero si nosotros comenzamos a purificar nuestros sentidos, nuestros motivos, nuestras aspiraciones, todo en nuestro interior se va a hacer más claro y nuestro físico va a estar más claro. Y así podremos proyectarnos en el camino a la santidad de una manera más fuerte, más veloz y más precisa. Oremos por esto, porque todos sin excepción, luchamos con algo en nuestro ser que nos hace sentir miserable. Y ojo, esto va carcomiendo en el fondo y va desfigurando nuestra imagen delante de Dios y delante de nosotros mismos. Este trabajo de combatir nuestras miserias es importante porque toda miseria busca desfigurar nuestra imagen y es un ataque a nuestra dignidad y a nuestra filiación con Dios y al final nos aleja. Todos hemos tenido la experiencia en algún momento que nos hemos alejado de Dios porque nos sentimos indignos. ¿Y por qué se siente un indigno? Porque ya entra en tela de juicio si valgo o no valgo para Dios. Entonces hay que trabajar nuestras miserias, enfrentarlas con la ayuda de Dios, con nuestra resolución, con herramientas y con ayuda de algunos hermanos espirituales que nos ayuden a enfrentarla. Porque yo tengo que proteger mi imagen, mi autoestima y la grandeza de mi alma que apunta siempre a la santidad. Mientras un alma se trabaja, va creciendo y se va perfilando con más deseo de volar hacia lo alto, hacia la presencia de Dios mismo. En este video quiero mandarle un saludo muy especial a mi querido hermano Pablo Payares, que se encuentra en Estados Unidos. Le mando un abrazo desde la distancia y te invito entonces a todos a compartir este video, a suscribirse en mi canal para que el anuncio de Cristo, del Evangelio, llegue hasta los confines de la tierra. Bendiciones.